Quiero contarles una historia en este episodio de algo que a mí me sucedió hace mucho tiempo atrás, unos años atrás. Y quiero compartirlo porque yo sé que probablemente muchas personas han pasado o están pasando por esa situación. En el 2010, en el mes de enero, pasó un terremoto en Haití. Y ese día yo estaba en la universidad, recuerdo. Estaba yo en un cuarto, quinto piso. Y yo sentía que, que se estaba moviendo algo, que yo estaba mareado, algo así. Pero sí nos dimos cuenta de que estaba temblando la tierra. Empezamos a bajar las escaleras y cuando yo llegué a mi carro, prendí la emisora y empecé a escuchar todo lo que estaba pasando y de todo el desastre, las muertes que, que hubo en ese momento en Haití y sintiendo las réplicas del terremoto. Seguía temblando la tierra. En eso yo iba de camino para mi casa, llamando a mi mamá y a mi papá porque yo estaba muy preocupada. Porque en las noticias también estaban comentando que podíamos tener un tsunami. Y mis padres viven en un lugar donde está el mar. Yo estaba muy preocupada, los llamé, quería que ellos salieran de ahí. Y yo estaba muy lejos de ellos. Pero iba manejando a mi casa y pensando en qué iba a hacer porque yo tenía miedo de que las réplicas siguieran y yo en ese momento vivía en el primer piso, en un edificio, y yo tenía miedo que algo como lo que había sucedido en Haití no sucediera y no quiero ni pensar. A partir de ahí yo empecé a dormir con mis niños. Ellos estaban pequeños y yo preparé, recuerdo, una maletita, un bultico, donde le puse ropa, unas mantitas, ponía comida, cosas que pudieran mantenerse por mucho tiempo, leche, medicina y ese bultito lo puse en el pasillo a la salida de la habitación de mis niños. Y yo dormía vestida, mis niños yo lo vestía, no le ponía pijama, sino que lo vestía su ropa regular y las llaves de mi carro y de mi casa en el bolsillo de mi pantalón. Traté siempre de usar pantalón y así me pasé semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, no durmiendo porque honestamente yo no dormía, pero sí en esa situación en la que yo no tenía tranquilidad. Las noticias seguían hablando de todo el desastre que había pasado en Haití, las ayudas, las réplicas se seguían sintiendo, y yo cada noche hacía lo mismo. Les cuento todo esto porque después del terremoto, semanas, meses después, recuerdo que yo salí a recoger a mi amiga Emi, que habíamos quedado de ir a desayunar, y yo había salido del salón de belleza, yo no tenía estrés, yo no estaba pensando en nada desagradable ya por unas cuantas semanas atrás. Ya yo me había calmado un poco porque había estado muy nerviosa de todo lo que había sucedido en ese momento con el tema del terremoto y de todas las réplicas y las noticias, y ya se pueden imaginar. Recuerdo que fue un sábado y esa mañana cuando fui a recogerla, ya íbamos a mitad de camino cuando yo empiezo a sentir que mi pierna izquierda empieza a temblar. De inmediato empiezo a sentir que mi corazón, mis palpitaciones empiezan a acelerarse.
Y le comento a mi amiga que me siento como un poco extraña, que no sé qué es lo que me pasa. Nunca en mi vida había sentido algo así. Y ahí empiezo a sentir que me falta el aire. Yo le dije, me voy a regresar, vamos a ir a una emergencia porque yo no me siento bien, no sé lo que me está pasando. Nunca en mi vida yo había sentido algo tan horrible en mi cuerpo. La cosa es que cuando voy de camino para la emergencia, yo misma manejando, porque mi carro en ese momento era un carro mecánico y mi amiga no sabía manejarlo, y los nervios empezaron a exacerbarse porque yo dije, Dios mío, yo no sé si voy a llegar a la clínica viva. A mí me pasó de todo por la cabeza. Cuando llegamos a la clínica, me hacen análisis de sangre, me hacen electrocardiogramas, me hacen de todo. Y ya en la emergencia yo empiezo a no sentir toda la parte izquierda de mi cuerpo. No la siento, empiezo a llorar y le pedí a los médicos que por favor no me dejaran morir. Con aquella desesperación, pensaba en mis hijos, pensaba en mi mamá, en mi papá, o sea, en mi familia. Y era una situación bien difícil estar ahí en ese momento. No me encontraron nada, me mandan después de unas horas para la casa y en ese momento mi amiga todavía estaba conmigo, pudo manejar en otro vehículo y llevarme. Cuando vamos de camino, yo empiezo, después de unas cuantas horas de haber estado en la clínica, a sentir otra vez esos mismos síntomas. En el camino ella decidió llevarme a otra emergencia. Fuimos a otra emergencia y ahí me dijeron que yo estaba un poco ansiosa, pero eran los mismos síntomas. Fue algo horrible. Ahí no recuerdo cuántas horas pasé, pero después de eso me mandaron para mi casa porque igual me hicieron otra vez análisis, electrocardiograma y todo lo que los médicos pudieron hacer en ese momento. Cuando llego a mi casa, después de unas cuantas horas de haber estado calmada, vuelvo otra vez a sentir los mismos síntomas. Obviamente ya en ese punto mi familia estaba también preocupada porque realmente lo que tú piensas cuando te sucede algo así es que te va a dar un ataque al corazón o algo similar, porque no hay otra forma de describirlo. Es más, tú piensas, me llegó la hora. Y recuerdo que después de haber llegado a mi casa, otra vez tuve que volver a la emergencia porque era una desesperación tan grande que yo no tenía forma de calmarme, que no fuera, o sea, lléveme al médico porque realmente yo no sé lo que me está pasando. Y como les digo, yo siempre fui una persona sana, nunca tuve problemas como para haberme sentido de repente tan mal. Pues para no contarles que día tras día, durante casi 4 años, todos los días eran iguales. Así pasé durante, como les dije, casi 4 años, día por día, con los síntomas, corriendo a la emergencia, visitando especialistas. Yo visité en 100 especialidades. Yo no puedo recordar una a la que no haya ido, porque yo estaba tratando de saber qué era lo que me estaba pasando. Llegó un momento que yo decidí en un momento visitar al psiquiatra, porque esto es una condición de ataques de pánico y de ansiedad que un especialista, un psiquiatra puede ayudar un poco, después de Dios, a tratarla. Y cuando
visité al psiquiatra ya me decidí y tuve que reconocer que yo tenía una condición que me dejó en una situación muy difícil para vivir, porque yo, estando en mi trabajo, tenía que en medio del día a veces salía a la emergencia porque me daban esos ataques, y era bien difícil vivir así. Cuando yo decidí llegar a donde el especialista, donde el psiquiatra, eh, ya yo ahí había como que reconocido, ok, tengo este problema, tengo que aprender a vivir con él, que era como realmente el médico me decía, tienes que aprender a vivir con esto y empezar a hacer mis tratamientos. Para ese momento yo me tomaba aproximadamente 16 pastillas al día. No les puedo mencionar los nombres, ya hace 10 años atrás, pero entre vitaminas y pastillas de la presión, que a todo esto me dejó secuelas de presión arterial alta, hasta todos los medicamentos que un psiquiatra te puede recetar para tratar de mejorar tu calidad de vida. Pero realmente a mí no me funcionaban. Y digo que no me funcionaban porque yo, cuando empecé a tomar los medicamentos, recuerdo que yo me la pasaba acostada. Cuando intentaba levantarme, me sentía la cabeza como vana, como si tonta, como inestable. Siempre tenía sueño, vivía como una zombie. Y yo no quería vivir así. O sea, tenía mis 2 niños pequeños en ese momento. Y para mí era muy difícil cuando ellos venían a acercarse a mi cama. Mami, ¿qué te pasa? Y yo simplemente le decía que me dolía la cabeza. Es una historia muy difícil. Yo siempre he tratado de no hacerme ver como una persona a la que haya que decir, ay, hombre, pobre Jennifer, mira por todas las cosas que ha pasado. No, yo siempre he querido ser más fuerte, hacer lo que sea que tengo que hacer para que las cosas me salgan lo mejor posible, para vivir lo mejor posible. Y les comento esto porque yo tenía mucho tiempo tratando o queriendo hablar de esta situación que me había sucedido, porque yo sé que hay muchas personas que se pueden identificar conmigo y pueden estar pasando por esa misma situación, ya sea por ataques de pánico, por ansiedad o por cualquier otra enfermedad que los síntomas son similares a los que producen los ataques de pánico y la ansiedad. Y esto porque yo sé que son personas que pueden estar pasando por la situación en la que los familiares, los amigos, o sea, las personas que tienen alrededor probablemente ya estén cansadas de escucharlas o escucharlos decir, me duele aquí, siento esto, siento que me va a dar un ataque, quiero salir corriendo. Todos esos síntomas son muy difíciles para vivir, y cuando tú no puedes encontrar a alguien que sí te entienda y que no te juzgue, es muy difícil. En aquel momento yo llegué a un estado que yo ni siquiera lo poco que podía dormir lo dormía tranquila, porque siempre vivía soñando cosas como de que algo malo iba a pasar. O sea, ya cuando tú estás durmiendo, normalmente tú estás en un estado, entre comillas, o inconsciente. Y solamente yo soñaba ese tipo de cosas que no me permitían descansar. Y cuando yo me levantaba con el mismo dolor en el cuerpo, todo, o sea, un desastre. Y
Yo buscaba todos los días información en el internet de cada pequeño síntoma que yo sentía en mi cuerpo. Y es muy difícil y yo puedo entender la manía que puede crear una persona cuando está pasando por esta situación porque no puede encontrar respuesta con los médicos. No es que uno quiere tener una enfermedad, ni mucho menos, pero cuando tú estás en esa situación, tú no sabes con qué tú estás luchando. Y todavía ya tú sabes que tú tienes ataques de pánico, que tú tienes de ansiedad y que eso te va a provocar síntomas desagradables y que no te vas a morir y que no te va a pasar nada. Tú todavía quieres buscar y leer y saber para tener la tranquilidad, que era lo que me pasaba a mí en ese momento, de que lo que yo veía en el internet trataba de ir a páginas seguras, porque en el internet aparecía de todo. Los síntomas que me estaban pasando eran por causa de la ansiedad y eso me generaba a mí un poco de tranquilidad y la ansiedad como que disminuía en ese momento. Y así me la pasé años, como les digo. Recuerdo que ya después de casi 4 años, yo decidí viajar a Estados Unidos y le pedí a mi psiquiatra que por favor me ayudara a sacar de mi sangre, por llamarlo de alguna forma, todos esos medicamentos que yo tenía en mi cuerpo, porque siempre había algo que mis médicos me decían, y es que cuando se está tomando ese tipo de medicamentos, no es bueno como que dejarlos de tomar de una, isofactamente, no se puede, porque puede causarle pueden haber ciertos riesgos. Entonces le pedí que por favor, él accedió, me ayudó. De hecho me dijo, mira, llévate estos medicamentos solamente en caso de que tú sientas algo, para que no estés tan lejos sin algo que entre comillas te pueda ayudar. Y digo entre comillas porque, como les dije hace un rato, yo no puedo recordar que realmente nada de lo que yo pude tomar después de tanto caminar de médicos en médicos me hizo sentir mejor. Ya después de yo haber llegado a Estados Unidos, no les voy a decir que no sentí esos síntomas otra vez, pero ya yo no estaba en una situación para ese entonces, cuando yo decidí viajar, en la que yo tenía que correr todos los días a la emergencia. Ya yo estaba, te podría decir que me sentía un poco mejor. Simplemente ya no volví a tomar esos medicamentos. Empecé a trabajar en mí misma y a decirme, o sea, yo tengo que salir de esta situación. Ya me pasaron todos estos años pensando en que mañana me iba a morir por ese problema, porque los síntomas te llevan a sentir que literalmente te mueres, y los años se me pasaron y estoy viva. Realmente no te vas a morir, no te va a pasar nada. Para que tú llegues, una de las cosas que sí se tomaron en cuenta para poder yo decir, o sea, no me va a pasar nada de eso, no me voy a morir, es que yo, como les dije anteriormente, visité no sé cuántas especialistas, y descartaron que realmente yo tenía un problema en mi cuerpo que me podía causar daño. Entonces ya después
fui diagnosticada con ataques de pánico, ansiedad. Esto también me produjo fibromialgia. Toda esa información pueden buscarla en el internet para que puedan tener un poquito de conocimiento de qué se trata. Pero yo les puedo decir, como les dije, ya le conté que yo sentía o que se siente con los ataques de pánico y ansiedad. La fibromialgia, que les digo, es algo también bien difícil. He escuchado de personas que sufren muchísimo con esta situación. Yo he tenido días que hasta la ropa me molesta. Te duele, tú sientes que te clavan en el cuerpo, como si estuvieran clavándote cuchillos, y tú sientes como punzazos y siempre te duele todo, estás muy cansada. Y les digo que todo eso fue a raíz de, como me dijo un médico en una ocasión, el psiquiatra que me atendía, que no era solamente lo que te pasa en el momento, sino que a veces los seres humanos tenemos como muchas cosas que estamos cargando. Tenemos un saquito que está lleno de cosas, pero hay algo que ya le pones dentro que te pesa tanto que te explota, te lleva a una situación. Y aparentemente, como todo ser humano, tener situaciones y no saber dejarlas pasar, no dejarlas ir. Ya el tema del terremoto en ese momento, pues rebosó ese saco, rebosó la copa. Y para seguirles contando del momento en el que llegué aquí a Estados Unidos, que es donde todavía vivo, yo en ese momento decidí empezar a visitar médicos aquí. Igual sucedió lo mismo, nada nuevo, y yo empecé a hacer una, digamos que terapia natural. Yo no les estoy diciendo a ustedes, si las personas que me están escuchando sufren de esta condición, que no le hagan caso a sus médicos, ni que dejen sus medicamentos, ni mucho menos. Yo les estoy contando el cómo yo pude o he podido sobrepasar toda esa situación y qué me ayudó a mí. En ese momento yo decidí, cuando dejé ya de tomar los medicamentos y ese frasquito que me dio el doctor, simplemente lo eché a la basura, empezar a tomar té. Tomaba té de manzanilla, cosas que me tranquilizaban, hacer yoga. Iba donde una terapista me ayudaba, conversaba conmigo. Ella me dijo que empezara a hacer baños. Hay un producto, unas sales que se llama Epsom Salt. Y eso yo me metí en la bañera con agua caliente. Todas esas cosas que tú entiendes que te pueden ayudar a relajarte, yo empecé a usarlas, a sacarme. Y obviamente algo que hice fue poner mi mente en que nada malo me iba a pasar. A pesar de yo estar en ese proceso, yo digo, de desintoxicación, yo le podría decir, yo tuve que empezar a pensar que nada malo me iba a pasar. Y yo no salía a la calle, yo tenía miedo en ese momento yo no tenía carro, de coger el bus. Yo tenía miedo de ir de mi habitación a la cocina. Yo dentro de la misma casa, en el único lugar que yo me sentía segura era dentro de mi habitación y en mi cama. O sea, era una situación bien difícil.
Y yo les puedo decir a, a las personas que sufren de esta condición que sí se puede mejorar, que sí se puede salir de ella. Yo no les digo que en algún momento yo no sienta ansiedad, que no sude las manos, que no me dé una taquicardia, pero nada que en una reunión yo no tenga que salir corriendo, que yo tenga que salir llorando por la desesperación de que algo me va a pasar, porque tengo que salir a ver cómo está mi presión, que era algo que yo normalmente hacía. Y esa manía yo la dejé porque me causaba más estrés. Yo antes de salir de mi casa todos los días, si tenía que ir a trabajar o a una cita médica, lo que sea, me tomaba la presión. Y si mi presión estaba un solo puntito más arriba o más abajo de lo regular, o sea, ya a mí me daba un ataque de pánico que no les puedo contar. Entonces yo lo único que le puedo decir es que entiendo más de lo que se imaginan a las personas que sufren de este problema o que sufren de alguna otra enfermedad que causan, como les dije anteriormente, estos síntomas. Y somatizar es muy desagradable y solamente te va a entender una persona que haya pasado por eso o que esté pasando por eso. Por más que tú se lo quieras explicar a la persona que más te ame en el mundo, no van a entenderlo. Y sé que hay personas que pueden sentirse no comprendidas por sus familiares, por sus seres queridos, pero pongan de su parte. Pongan de su parte porque yo puedo entender más que nadie, o quizás igual que otra persona que haya pasado por lo mismo, lo difícil que es. Hasta aquí les voy a dejar esta pequeña historia de mi vida, la cual hace mucho tiempo quería contarla. Y quiero decirles que todo el que esté pasando por una situación difícil, ya sea de una condición como esta o de algo similar o por cualquier otra situación, que no se den por vencidos y que siempre hay algo por qué luchar y que por más mal que tú te puedas sentir, siempre tú tienes todos los días y cada hora y cada momento de tu vida una nueva oportunidad para crecer y que las cosas que te están pasando en un momento dado no te detengan, porque puedes pensar que mañana ya no vas a estar. Si mañana es el día en que no vas a estar, llévate la satisfacción de que hiciste todo lo que pudiste y no te quedaste sentado hasta el último momento. Muchas bendiciones y les espero en mi próximo capítulo.